Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de la materia Introducción a la Cirugía de cuarto semestre de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. El día de hoy vamos a revisar el tema procedimientos antimicrobianos en el ejercicio de la cirugía como tema 4 de nuestro programa académico. Para entrar en materia, en este tema hablaremos acerca de los medios comunes de control y eliminación de la población bacteriana en el ambiente quirúrgico. La bacteriología, como todas las ramas de la ciencia, pues se sirve de palabras y conceptos que le son inherentes, pero que aparecen en el lenguaje diario con uso diverso. Por tal razón, lo mejor es que los profesionales de las ciencias de la salud pues coincidan en el modo de empleo de dichos términos. El término estéril significa pues todo objeto o sustancia libre de microorganismos y cualquier forma de vida. La condición de estéril es en la que deben de estar todos los instrumentos que pueden entrar en contacto con la brecha que abre la cirugía en el sistema defensivo del organismo. Cuando hablamos de esterilidad, decimos que en cirugía este concepto es absoluto. La esterilidad existe o no existe, no hay términos medios. Cuando se habla de esterilidad, pues al fin de lograr el estado de esterilidad de los instrumentos y materiales, pues van a existir métodos de esterilización que son físicos y químicos, los cuales van a destruir todas las formas de vida, ya sea microorganismos, esporas y virus. Esto significa que un material, al establecer el contacto, pues va a recibir en su superficie diversas formas de vida microscópica que no tenía antes. Para evitar que se pierda la condición de estéril, pues los materiales ya tratados se deben de manipular con las técnicas de aislamiento que usan los microbiólogos en sus laboratorios. Cuando hablamos de contaminado, pues decimos que está contaminado algo cuando los objetos que fueron esterilizados hacen contacto físico con otros que no lo están, es decir, pierden su condición de esterilidad. Esto significa que al establecer el contacto, pues reciben en su superficie diversas formas de vida microscópica que no tenían antes. Cuando hablamos de técnica aséptica, es el nombre tomado del griego en el que a es privativa y equivalente a sin y sepsis, que tiene el significado de putrefacción, es decir, pues estamos hablando de una técnica aséptica que nos va a permitir pues estar libres de putrefacción. Entonces, para evitar que pierdan la condición de estéril, pues los materiales ya tratados deben de manipularse pues, de una manera muy controlada. Cuando esta metodología se aplica a la cirugía, se conoce como pues, técnica séptica. En el sentido opuesto, los objetos sépticos son los que están evidentemente sucios o asépticos. La palabra asepsia es universal y alude al método que se emplea para prevenir la introducción de bacterias causantes de enfermedad en las heridas de los animales y sin olvidar al humano. Cuando hablamos de antiséptico, decimos que es en contra de la putrefacción. Como un método complementario, pues no opuesto, la medicina utiliza una gran variedad de compuestos químicos que destruyen a los microorganismos o impiden su multiplicación. Algunos reciben el nombre de antisépticos, que literalmente, pues como decíamos, significa en contra de la putrefacción. Estas van a ser sustancias químicas que aplicadas sobre la piel y las mucosas, pues van a disminuir en ellas la concentración bacteriana sin agredir a los tegumentos íntegros. Por otro lado, en bajas concentraciones, un antiséptico puede inhibir el crecimiento bacteriano y en altas concentraciones, pues destruir las bacterias. No obstante, con los antisépticos utilizados en la actualidad no se consigue la esterilización de la piel ni de las mucosas, porque la concentración necesaria para destruir a las bacterias, pues también destruiría los tejidos. Cuando hablamos de germicidas o desinfectantes, pues decimos que son sustancias que destruyen los organismos patógenos y que pueden inactivar virus y protozoarios sin afectar a las esporas de bacterias y algunos hongos. Los germicidas, pues como les decía, pues son también llamados desinfectantes. Cuando hablamos de desinfección,
pues decimos que es la destrucción de los gérmenes causantes de enfermedad por aplicación de agentes químicos o físicos sobre objetos inanimados. No se cuenta en la actualidad con el compuesto ideal que pueda destruir los microorganismos sin causar efectos tóxicos residuales. Y aunque es incorrecto, es muy común usar la palabra desinfección como un sinónimo de esterilización. La palabra sanitización, pues está muy de moda actualmente y decimos que es el uso de agentes, por lo general químicos, que se emplean para reducir el número o concentración de microorganismos hasta un nivel seguro. Estos agentes son útiles para controlar la población bacteriana en los equipos y utensilios, sobre todo, por ejemplo, en las lecherías, en procesadoras de alimentos, así como en otros establecimientos o instalaciones donde no se detecten patógenos específicos, en los cuales no hay necesidad de destruir todos los microorganismos presentes. Por lo general, este método se utiliza en algunas áreas y equipos de hospitales, pero no se usa con fines de esterilización de los materiales quirúrgicos. Cuando hablamos de la zona eugenésica, decimos que la mayor parte de las bacterias patógenas vive a temperaturas cercanas a los 37 grados centígrados y algunas hasta los 80 grados centígrados. El medio óptimo para el desarrollo de las bacterias patógenas se encuentra, pues, obviamente en el interior del organismo vivo, en el que ha logrado penetrar y vivir. Fuera de este ambiente, pues, húmedo, estable y tibio, sus funciones vitales se interrumpen por un tiempo, obligándolas a una subsistencia latente, o bien se detienen de modo definitivo por la acción de las condiciones tanto físicas y químicas del ambiente que les son hostiles. El aumento de la temperatura va a interferir con rapidez con los procesos vitales y pronto alcanza el punto térmico, el punto térmico mortal, el cual pues no es compatible con la vida. Sin embargo, el descenso de la temperatura hace más lento el proceso vital y se suspende cerca de los 0 grados centígrados. Sin embargo, la vida bacteriana se conserva en estado latente por abajo de los niveles de congelación y algunas especies son capaces de reanudar sus funciones normales cuando la temperatura regresa a la zona eugenésica. Bueno, pues hablaremos de la esterilización por medios físicos y ya entrando en materia, pues empezaríamos con lo que es el calor seco. El calor seco, decimos que la elevación de la temperatura hasta alcanzar niveles incompatibles con la vida es el mecanismo más antiguo de esterilización. Tiene el inconveniente de que pues, deteriora los objetos que se desean esterilizar y su uso se va a limitar a artículos que han de eliminar o a cristalería en materiales que toleran bien las temperaturas muy altas. Este tipo de esterilización es de uso común, sobre todo en los laboratorios de microbiología e investigación, y a pesar de que tiene pocas aplicaciones en cirugía, con este recurso se esterilizan, pues obviamente los materiales no alterables por el calor en temperaturas y tiempos que van a variar de acuerdo con el uso que se les destina. Por ejemplo, en el caso de la esterilización por medios químicos a través de la flama directa, pues todos conocemos el mechero de Bunsen, que obviamente se sigue utilizando. Pues fue desarrollado por Robert Bunsen en el 1855 con algunas modificaciones posteriores hechas por Mecker y Fischer. Este quemador consume gas butano y aire para producir una flama que en su porción alta alcanza temperaturas hasta de 1500 grados centígrados. Las asas de platino que utilizamos en el laboratorio de microbiología pues se esterilizan a través de exponerlas a la flama directa. Este procedimiento pues es confiable pues para la manipulación de cultivos, sobre todo en siembras de bacterias en medios de cultivo. No es aplicable en cirugía porque pues obviamente va a deteriorar los instrumentos el aplicarlos directamente a la flama. Bueno, otro de los métodos de esterilización por medios físicos pues es la incineración. La incineración pues es una forma rápida y eficaz. Se utiliza para destruir al mismo tiempo gérmenes y eliminar material séptico contaminado. También es eficaz para eliminar fomites, o sea, sustancias, objetos no alimenticios que pueden transmitir o contagiar enfermedades. Pues deben de ser susceptibles a ser sometidos a combustión, así como
por ejemplo, en el caso de cuerpos animales o de humanos, entre otros. El equipo de incineración pues, consiste en un horno con quemadores de gas y una cámara secundaria que completa el proceso a altas temperaturas. Los humos se conducen a una chimenea equipada para evitar contaminación del aire y su instalación en cualquier país pues, va a estar sujeta a las normas para preservar la calidad del ambiente. Otro método de esterilización por medios físicos son los hornos y las estufas. El calor seco en forma de aire caliente pues va a constituir un método de esterilización, ya que va a desnaturalizar las proteínas. La magnitud del calor que se produce pues se puede regular con el fin de que se aplique por tiempo prolongado, destruya de manera efectiva las formas de vida microscópicas. Al extender la exposición al calor pues evitan las temperaturas altas que podrían dañar los materiales que se esterilizan. Eh, sobre todo los hornos, pues consisten en exponer a los objetos a temperaturas altas de más o menos entre 160 a 200 grados centígrados durante 1 a 2 horas. Los esterilizadores de aire caliente, como por ejemplo el horno de Pasteur o la estufa de aire caliente, pues forman parte del equipo que se va a encontrar en laboratorios de bacteriología desde hace más de 100 años. Estos aparatos tienen un termostato de seguridad para limitar el incremento o no llevar la temperatura a más de 300 grados centígrados. Diremos que en las estufas vamos a poder esterilizar aceites, glicerina, parafina líquida, jalea de vaselina y gasas vaselinadas, cristalería, por ejemplo, cajas de Petri, vasos de precipitado y matraces, así como jeringas de cristal, etc. Tenemos también los túneles de aire. Estos túneles de aire, pues aquí los objetos que se depositan van a través de una banda sin fin, se van a exponer a temperaturas elevadas producidas por rayos infrarrojos y aire frío. Este tipo de equipos es muy voluminoso y no tiene uso práctico en los hospitales y sobre todo mucho menos en cirugía. Sin embargo, se utiliza en las industrias sobre todo para permitir la esterilización de envases y materiales resistentes a la temperatura en un flujo continuo durante varias horas al día. Muchos de los materiales de consumo corriente son preparados en sistemas similares a los que se puede modificar la longitud de la banda, el tiempo de exposición y el tiempo del agente esterilizante. Por ejemplo, pues sobre todo los envases utilizados para un sinfín de productos, ¿verdad? Desde refrescos y algunas otras cosas. Muy bien, otro de los métodos de esterilización por medios físicos sería el calor húmedo. El calor húmedo, cuando al calor se le agrega humedad, pues las proteínas se desnaturalizan sin necesidad de alcanzar temperaturas muy altas. De este modo, pues no se hace más corto el tiempo de exposición. De hecho, se basa en la teoría de que todas las reacciones químicas, incluso la coagulación de las proteínas, se van a catalizar en presencia de agua. Aunque algunas esporas son capaces de resistir el calor húmedo hasta temperaturas que son superiores a los 100 grados centígrados. El calor húmedo, como agente destructor de microbios, se emplea en diferentes formas en la actualidad. Cuando hablamos de pasteurización, pues sabemos que es una modalidad del uso del calor húmedo que va a destruir patógenos en alimentos y bebidas. Se llama así por su inventor, el químico francés Louis Pasteur, quien hacia 1860 demostró que la fermentación anormal de los vinos y de la cerveza se puede evitar calentando las bebidas a 57 grados centígrados por algunos minutos. El procedimiento se usa en muchos países, incluso en México, para eliminar los patógenos, sobre todo de la leche, en especial el Mycobacterium tuberculosis. El tratamiento de la leche por pasteurización también destruye los microorganismos que la descomponen y permiten con esto pues almacenarla durante corto tiempo. Se complementa el procedimiento al enfriar con rapidez el producto para evitar una nueva reproducción bacteriana a corto plazo. Cuando hablamos de ultrapasteurización, pues en este caso la temperatura se va a elevar a 138 y 150 grados centígrados por 1 a 2 segundos. Si la leche se almacena en paquetes estériles y herméticos, en estas condiciones el producto se va a conservar mucho
sobre todo sus propiedades y se puede almacenar por meses sin necesidad de refrigerarse. Dicho procedimiento no confiere esterilidad y no tiene usos en cirugía. Entonces, con este tipo de ultrapasteurización encontramos muchos productos, sobre todo los que vienen en envases Tetra Pak. Bueno, otro método de esterilización por medio físico es la tindalización, que este es un método que utiliza el calentamiento intermitente de líquidos. Este va a ser útil para esterilizar medios de cultivo, azúcares y gelatinas. Y bueno, pues aquí se van a utilizar 100 grados centígrados durante 20 minutos por 3 días consecutivos. Se basa en el principio que en un primer calentamiento pues se va a destruir las formas bacterianas y vegetativas y las formas de resistencia que sobreviven germinarán por estar en un medio favorable. Sin embargo, serán destruidas en calentamientos sucesivos. La exposición es de, como les decía, 100 grados centígrados durante 20 minutos por 3 días consecutivos. Este procedimiento toma su nombre del físico inglés John Tyndall y tiene uso en los laboratorios de microcirugía, de microbiología, pero es un método pues que sí es un poco complejo porque pues es estarlo haciendo por 3 días consecutivos. Muy bien. Cuando hablamos de otro medio de esterilización por medios físicos, pues hablamos de la ebullición y el vapor de agua. Este pues consiste en sumergir en agua, pues, sobre todo las jeringas hipodérmicas de cristal e instrumentos quirúrgicos, y elevar la temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición y sostenerla por 15 minutos. El agua debe de cubrir la totalidad de los instrumentos y la tapa no se debe abrir durante los 15 minutos de la ebullición. Por este medio se van a destruir bacterias no esporuladas y las formas vegetativas de los patógenos. El procedimiento se utilizó de manera amplia en el pasado, pero en la actualidad no se recomienda como un método de esterilización debido a que está expuesto a innumerables fallas técnicas. Además, pues va a deteriorar los instrumentos, sobre todo los cortantes, y al mismo tiempo va a depositar en ellos sales de calcio cuando no se usa agua destilada. Sin embargo, todavía llega a presentarse la necesidad de usarlo en condiciones de urgencia y en lugares aislados en los que no se cuenta con otro recurso. En este caso, pues se sugiere agregar bicarbonato de sodio al agua al 2% para disminuir la concentración de hidrogeniones y hacer la ebullición pues mucho más eficaz. Este método pues es muy importante porque podemos usarlo cuando no tenemos otra alternativa de esterilización. Bueno, luego hablaremos de lo que es el calor húmedo bajo presión, en este caso el autoclave. Es el método conocido como esterilización por vapor saturado. Este procedimiento más práctico y difundido en la actualidad, el primer antecedente de la autoclave moderna fue la conocida marmita digestora diseñada por Denis Papin en el 1679. Este aparato tenía en aquel entonces una válvula de contrapeso inventada por el mismo Papin para prevenir las explosiones. Su inventor la recomendaba para ablandar algunos alimentos y facilitar su consumo. En el 1851, muchos años después, Raymond Chevalier perfeccionó la mamita de Papin al adicionarle un manómetro y propuso un método de esterilización por autoclave. Este manómetro pues vino a ser una parte importante porque permitió controlar la presión, sobre todo de la olla de presión. En el 1886, el alemán Ernest von Bergmann lo introdujo como el medio de esterilización de base para seguir la técnica aséptica a partir de entonces. El uso del equipo se ha generalizado pues en la industria, en los laboratorios y sobre todo en la medicina y sobre todo en el área quirúrgica. Las ventajas del calor húmedo, pues vamos a tener que la presión va a ser necesaria para elevar con mayor rapidez la temperatura del vapor. El autoclave va a producir una esterilización muy efectiva, tiene bajo costo y el proceso es fácil de controlar a través de lo que es el manómetro. Además de esterilizar instrumentos quirúrgicos, pues es capaz de esterilizar también ropa y objetos de hule, los cuales al final pues están secos, con un deterioro mínimo y sin la presencia de residuos tóxicos. El aparato también es útil para esterilizar líquidos. El control de la esterilización con autoclave, pues lo vamos a llevar a cabo
No es muy fácil reconocer el estado de esterilidad de un objeto a simple vista. Por ello, pues es necesario contar con procedimientos que garanticen la validez de la esterilización. El primer control posible, pues, es el registro gráfico del monitor del autoclave. Al examinarlo se hace una corrección con los ciclos y los equipos esterilizados. Este método físico es parte del trabajo rutinario en las propias salas de esterilización, sobre todo en las centrales en las selles o centrales de equipos de esterilización de los hospitales. Y con él se va a obtener, pues obviamente, el registro de los cambios de la temperatura y los tiempos de exposición de las cargas del autoclave durante 24 horas. Sin embargo, pues es evidente que los controles deben ser mucho más rigurosos y objetivos, además de ofrecer información fidedigna. Con este fin se utilizan diversos indicadores de esterilización junto con los equipos y funcionan como testigos del proceso. Eh, Algunos indicadores biológicos, por ejemplo, en el caso de las pruebas que se hacen para detectar el Bacillus steatothermophilus, son las pruebas más eficaces que se cuentan en la actualidad. Se utilizan esporas de microbios conocidos no patógenos y que se exponen al autoclave justo con los materiales que se van a esterilizar. Se ha escogido el bacilo Thermophilus, que se desarrolla de manera óptima en temperaturas de 55 a 60 grados centígrados. Para que sus esporas sean destruidas, pues obviamente deben estar expuestas a temperaturas de 121 grados centígrados durante 12 minutos, rebasando con mucho pues la capacidad de supervivencia de cualquier otro patógeno. Estas tiras se van a impregnar con el organismo y se hace también en cápsulas especiales que contienen alrededor de 106 esporas y se van a colocar en sobres o en ampolletas que se acomodan en lo que es la profundidad de la carga del autoclave, es decir, entre la ropa o entre el instrumental. Después de completar el ciclo normal de esterilización, pues se van a sembrar en un medio de cultivo adecuado, se van a incubar por 55 grados centígrados de 5 a 7 días para saber si hubo un desarrollo bacteriano. La confiabilidad de esta prueba pues solo tiene el inconveniente de que su interpretación pues debe esperar como mínimo 5 días, por lo que este procedimiento pues hace pues poco efectivo la utilización en laboratorios o en hospitales en donde se requiere un movimiento constante de lo que es el instrumental. Otro de los indicadores químicos, pues están los tubos de Brown. Estos indicadores químicos van a proporcionar, pues, sobre todo información rápida de la efectividad de la esterilización en autoclave, y los más conocidos, como les digo, son los tubos de Brown, los cuales contienen un indicador que cambia de color como si fuera un semáforo, rojo, amarillo y verde, dependiendo de la efectividad del procedimiento. Entonces, estos pues son mucho más prácticos y nos permiten tener una valoración inmediata posterior a la esterilización. Otros de los indicadores químicos muy conocidos y sobre todo muy utilizados, pues es la cinta testigo. Esta es una cinta adhesiva que se usa para sellar todos los bultos de ropa que se han de llevar al autoclave. Esta cinta está impregnada de una sustancia que va a cambiar de color al ser sometida al calor y sobre todo a la humedad. Este medio pues es el de rutina, sirve para testificar que el bulto ha sido sometido a un ciclo de autoclave, pero también no es una garantía de esterilidad. Otros indicadores de este tipo están integrados en la misma bolsa de la envoltura y permiten la identificación rápida de los elementos que han sido sometidos al proceso de esterilización. Los de uso más prácticos son las etiquetas autoadhesivas con testigo indicador del proceso que se expenden en forma comercial, como las podemos ver en esta imagen. Este tipo de etiquetas pues también pueden colocarse en los bultos que se van a esterilizar, y bueno, pues también nos van a permitir tener un cambio sobre todo en su color, y que nos va a ser indicativo de una adecuada esterilidad. Sin embargo, hay otros métodos. Tenemos el método
de indicador químico conocido como hoja de Bowie y Dick. Esta se trata de una hoja testigo que se deposita en el interior de los materiales textiles antes de esterilizarlos. Esta va a indicar el grado de penetración del vapor y la homogeneidad del cambio de temperatura. Su diseño le va a permitir ser usada en el autoclave de autovacío. Se coloca pues esta en el interior de un bulto de dimensiones y características específicas y se introduce en el esterilizador por un ciclo completo. Si la hoja cambia de color de manera uniforme, pues se sabe que el vapor ha tenido una penetración adecuada y que el aire ha sido desplazado. Esta prueba sola no tiene un valor definitivo, pero debe correlacionarse con la temperatura alcanzada en el registro del esterilizador y sirve para verificar sus condiciones de funcionamiento. Entonces, la hoja de Bowie-Dick, pues es un medio que nos permite saber si en el bulto donde se colocó, a lo mejor se colocó en el interior del bulto de ropa, nos va a permitir saber si la humedad y el calor pudieron penetrar hasta el interior de donde estaba colocada la hoja de Bowie-Dick y saber si esta alcanzó la esterilización adecuada. Entonces, pues bueno, este método también es muy adecuado. Utilizar cinta testigo y utilizar la hoja de Bowie-Dick introducida en el interior de un paquete que se va a esterilizar. Muy bien, pues tenemos algunas otras cosas que hay que tener en cuenta, como son la identificación y la fecha de caducidad. Todos los bultos esterilizados en forma convencional pues deben de estar marcados en su exterior con la fecha en que fueron esterilizados y también con la identificación del contenido. Y también en algunos hospitales se pide que se ponga el nombre de la persona que llevó a cabo la esterilización. Cuando son almacenados de modo adecuado, pues obviamente su caducidad se va a fijar en 7 semanas, al cabo de las cuales el equipo debe ser esterilizado de nuevo. Entonces, este es un método que nos permite pues saber quién, cuándo y cómo realizó la esterilización y sobre todo saber el tiempo, el día que se esterilizó, para tener en cuenta las 7 semanas que nos dura la esterilización de ese material. Obviamente, pues almacenado en condiciones adecuadas. Otro método es la filtración. Esta se va a usar para tratar líquidos que tienen fracciones termolábiles. El filtro va a retener en su estructura todas las partículas y bacterias cuyo tamaño excede las dimensiones del poro. La filtración se va a usar sobre todo en los laboratorios de microbiología, en la farmacia y en la industria. La filtración de líquidos, los microorganismos contenidos en los líquidos se recuperan de la superficie de los filtros y se van a sembrar en medios de cultivo adecuados. Después se incuban para identificar y cuantificar las bacterias presentes. Entre ellos se pueden citar sobre todo los filtros construidos en forma de bujía, los hechos de materiales porosos como tierra, de diatomáceas fosiladas, infusorios, asbestos, yeso, entre otros. O bien los filtros franceses de porcelana hechos con caolín y arena. Estos se van a fabricar en diversos grados de porosidad que en la bacteriología pues, son útiles para estimar las dimensiones de los cuerpos bacterianos, los cuales se van a medir en micrómetros y en milésimas de micrómetro. También hay filtros de vidrio incrustado y filtros de membranas porosas compuestas de ésteres puros de celulosa biológicamente inerte. Otro de los métodos utilizados pues es la filtración del aire. La filtración del aire pues también es susceptible en el caso del aire a ser filtrado, así que al entrar en las zonas de trabajo se va a filtrar con una eficiencia superior al 95% para partículas de 0.3 micrómetros y más grandes. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, pues es la manera como se mantienen las áreas limpias. En algunas áreas de mayor restricción, pues se van a instalar sistemas para cuartos completos, en el caso, por ejemplo, de los quirófanos o en las áreas de terapia intensiva. Esto con la finalidad de tener un control aséptico de los sitios en los que se hace
sobre todo atención de pacientes, preparación de soluciones. También se instalan este tipo de equipos dentro de campanas conocidas como campanas de flujo laminar, que van a proporcionar un ambiente libre de contaminación. Estas campanas de flujo laminar se utilizan sobre todo para la manipulación de muestras, para la siembra de cultivos, pues son muy utilizadas sobre todo para tener una seguridad biológica. Van a constar de un gabinete en el que va a haber un flujo de aire vertical filtrado, el cual va a formar una cortina que va a impedir la entrada o salida de contaminantes en un área restringida de trabajo. Estas unidades van a asegurar un ambiente que impide la migración de partículas que puedan generar en el interior de la unidad o bien la entrada desde el exterior. Otro de los métodos de esterilización por medios químicos pues es la radiación no ionizante. La radiación pues, son radiaciones electromagnéticas que tienen una longitud de onda diferente a la de la luz visible. En este caso pues hablamos de la esterilización por rayos infrarrojos o bien por rayos ultravioleta. En el caso de la radiación por no ionizante a través de los rayos infrarrojos, pues esta va a esterilizar con aire caliente y los microbios van a morir por oxidación como resultado de lo que es el calor seco que se genera. La radiación infrarroja pues es un procedimiento que constituye otra forma de esterilizar con aire caliente en el que pues como les decía los microbios mueren por oxidación como resultado del calor seco generado. Este es un método que se usa en forma industrial y el control se hace con los tubos de Brown comunes y corrientes que ya revisamos. Otro de los métodos de esterilización por radiación no ionizante pues son los rayos ultravioleta. La radiación ultravioleta pues es absorbida por las proteínas y los ácidos nucleicos de los microorganismos, en este caso bacterias, virus y hongos. Los rayos ultravioleta pues están dentro del espectro electromagnético y también conocido como luz negra. En el extremo violeta de la luz visible pues es absorbida, como les decía, por las proteínas y los ácidos nucleicos. Va a matar a los microorganismos al provocar pues reacciones químicas en los núcleos y en otros componentes celulares. La radiación ultravioleta tiene bajo poder de penetración, pero en cambio se transmite bien en el aire y en el agua. Toda clase de bacterias, ya sean virus y la mayoría de los hongos, son vulnerables a los rayos ultravioleta. Se sabe muy bien que estas radiaciones están presentes sobre todo pues, en la luz solar y que la exposición del ser humano a esta luz en forma sostenida pues, va a originar quemaduras extensas de la piel y lesiones críticas, aunque no es mortal. Su uso se va a restringir, por lo tanto, a periodos considerados suficientes para reducir la población bacteriana, sobre todo en las salas de operaciones, en las centrales de esterilización, conocidas como CEIES, en los laboratorios y en los cuartos de hospital. Esto pues bajo la precaución de hacerlo solo cuando no hay personas o pacientes. De este modo pues se van a evitar las lesiones de los tegumentos, sobre todo lesiones en los ojos. Este método no tiene aplicación práctica directa en la esterilización de los instrumentos y del material quirúrgico, solamente de las áreas físicas. Otro método de esterilización por medio físico pues es la radiación ionizante. Estos son rayos catódicos con electrones de alta energía que producen radiación de corta longitud de onda. Van a ser letales sobre todo a nivel del ácido desoxirribonucleico de los microorganismos. Es también conocida como radioesterilización. Estos son rayos catódicos con electrones de alta energía que van a producir radiaciones de corta longitud de onda y van a disociar las moléculas en iones como lo hacen los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. Se trata de un método de aplicación sobre todo industrial. Se consideran pues muy letales debido a que su efecto sobre el ácido desoxirribonucleico de los microorganismos pues es mortal. Su acción es distinta según los constituyentes de la pared del microorganismo, la cantidad de agua presente en su citoplasma y sobre todo el oxígeno del ambiente.
Muy bien. Entonces, en relación a la esterilización ahora por medios químicos, pues hablamos de lo que es el antiséptico y desinfectante ideal. Aquí podemos decir que la búsqueda de sustancias que al aplicarse puedan prevenir, detener o tratar los procesos infecciosos, pues es tan antigua como los papiros de Evers y Smith. Una de las grandes diferencias entre las células bacterianas y la de los mamíferos consiste en que las bacterias, como seres unicelulares, pues van a poseer una membrana, una pared rígida externa. La pared de las células bacterianas pues impide la ruptura osmótica, lo cual pues puede resultar del hecho de que la célula es marcadamente hiperosmolar comparada con el ambiente. La estructura que proporciona esta rigidez le da un saco covalente de peptidoglucanos que rodea a las bacterias. En el caso de los gram positivos es una capa gruesa de 20 a 80 micrómetros y en el caso de los gram negativos pues esta capa es doble, ya que la capa externa es muy delgada, más o menos de 1 micrómetro. Todos los agentes antibacterianos pues se van a dirigir contra cualquier etapa de la síntesis, intercambio y metabolismo de lo que son estos peptidoglucanos para inhibir sus funciones o bien para procurar su destrucción. Si las sustancias químicas pueden dañar la pared externa de las bacterias, pues entonces con mayor facilidad van a destruir las células de los mamíferos que carecen de la cápsula protectora. Por esta razón, el objetivo de la búsqueda permanente del antiséptico ideal pues es contar con una sustancia que destruya los microorganismos sin causar el daño a los tejidos del paciente. Entonces, se ha elaborado una serie de, de características para encontrar lo que es las propiedades que debe de tener el antiséptico y el desinfectante ideal. Estas características pues debe de ser, pues primero que sea de amplio espectro, es decir, que tenga una cobertura amplia, que no genere reacciones de hipersensibilidad, que tenga una acción rápida, que tenga continuidad en cuanto a su acción, que nos permita lograr una concentración que sea letal para las bacterias, que sea compatible con, al usarlo con jabones, que sea estable químicamente, que no sea corrosivo, que posea, que pues sobre todo posea factores estéticos y por último y el más importante, pues que no sea costoso. Entonces, por eso hablamos de el desinfectante o antiséptico ideal, pues es difícil de encontrar, sin embargo, pues trataremos de encontrar las mayores características que se cumplan en lo que usemos para nuestro trabajo cotidiano. Ok, entonces, bueno, hablaremos primero de lo que son los fenoles, los creosoles y los resorcinoles. Estos son el resultado de la destilación del alquitrán de hulla. Van a desnaturalizar y coagular las proteínas y dañan la membrana celular de los microorganismos. Estos fueron descubiertos por Joseph Lister en el 1865, que utilizó por primera vez el compuesto químico conocido como fenol, pero con el nombre de ácido carbólico. Así abrió una de las etapas más importantes en el desarrollo de la cirugía. El compuesto continúa siendo útil en la curación y el empaque de sobre todo de las heridas infectadas, en forma de una solución acuosa de ácido al 0.5 o al 1%. La piel circundante, pues obviamente debe ser protegida con un lubricante para que no exista daño. Y en esas concentraciones del 0.5 al 1%, pues es bacteriostático. Por arriba del 1%, pues es bactericida. Su eficacia va a disminuir en medios alcalinos y en presencia de jabones. Es probable que su acción se deba a que pues desnaturaliza y coagula las proteínas y destruye la membrana celular. Va a tener una acción tóxica y daña la piel, sobre todo la piel íntegra. A concentraciones cercanas al 5%, pues el fenol es muy irritante y puede causar necrosis de los tejidos. Es susceptible a ser absorbido y en ese caso pues va a presentar el paciente manifestaciones generales de intoxicación.
Ahí, en el caso de los fenoles sustituidos, estos van a tener modificaciones químicas que aumentan sobre todo su liposolubilidad y eficacia. Y en este grupo están pues los creosoles, sobre todo la creosota, el resorcinol y el exilresoxinol, el isol y el sudol. Pero aquí de los más conocidos pues tenemos al hexaclorofeno. Sin embargo, pues todos estos son irritantes para la piel y son compuestos casi desconocidos para el cirujano. Los más efectivos, como les decía, son el isol, que se usa en concentraciones al 3%, y el sudol al 1 o 2%. De este grupo de fenoles sustituidos, pues el que tiene mayor uso en cirugía, pues es el hexaclorofeno. Es relativamente un material insoluble en el agua, pero se incorpora al jabón. Eso también es algo que nos va a servir mucho. Su acción inmediata pues es débil, pero cuando se usa en un lavado diario, su efecto se va a acumular para alcanzar su concentración mínima en 2 a 4 días. Llegado ese tiempo, pues la población bacteriana se va a reducir hasta en un 95%, y dado que la mayor parte de las bacterias patógenas son gram positivas, en el caso de los cirujanos odontólogos, pues bueno, llegado este tiempo, también se puede utilizar este compuesto en la preparación de la piel de los pacientes. Desde 4 a 5 días antes de la intervención quirúrgica, el paciente se empieza a lavar en su domicilio, y una vez que ya se acerca la cirugía, 4 o 5 días antes, pues la piel va a estar reducida en un 95% sus bacterias, y esto es una buena opción. Como desventaja, tenemos que pues, es tóxico si se administra por vía oral. Los efectos tóxicos agudos van a incluir anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, falta de reflejos oculares a la luz, y se sabe que ha habido algunos signos cerebroespinales y muerte en lactantes prematuros o con peso por debajo de lo normal. Otros fenoles y alquitranes han sido utilizados como antisépticos, pero no se han difundido su empleo, y entre ellos podemos mencionar al timol, el clorotimol y el paraclorofenol. En el caso de los alcoholes, sobre todo el etílico y el isopropílico, pues aquí hablaremos del etanol, que es bactericida para todos los patógenos corrientes, pero es inactivo ante las esporas secas. En cirugía, con frecuencia, vamos a encontrar pues estos dos tipos de alcoholes, el etílico o etanol y el alcohol isopropílico. Ambos van a ser de uso común dentro y fuera de las instalaciones de salud. Sus aplicaciones son muy variadas y forman parte de la tradición asistencial, ¿verdad? Generalmente cuando hay una lesión, pues o normalmente se pone alcohol. Los dos se van a mezclar con facilidad con el agua. El etanol, pues es bactericida para todos los patógenos corrientes, pero es casi inactivo, como les decía, contra las esporas secas. La forma más común de aplicación pues va a ser superficial o con un algodón empapado en etanol en concentraciones del 70% en agua. Su acción pues va a ser óptima contra el Staphylococcus epidermidis, ya que disminuye en estas condiciones las cuentas bacterianas hasta en un 75% cuando lo aplicamos sobre la piel. El etanol no se debe utilizar para esterilización porque no es esporicida, aunque sí es eficaz contra Mycobacterium tuberculosis, el citomegalovirus y el virus de la inmunodeficiencia humana. No se debe utilizar sobre instrumental quirúrgico ya que es corrosivo para el acero inoxidable, pero una aplicación práctica es la desinfección de termómetros y tapones de frascos de medicinas. El alcohol daña los empaques de los instrumentos ópticos y endurece los materiales plásticos y de hule cuando se pone en contacto prolongado o repetido con ellos. En el caso del alcohol isopropílico o bien isopropranol, es mejor germicida que el etanol, es eficaz sin diluir y es el mejor disolvente de grasas. Los alcoholes metílico y clorbutanol se usan en bacteriología y en la industria farmacéutica, y el último pues también como preservativo de fármacos. En el caso de los aldehídos pues tenemos al formaldehído, también conocido como formol. Es el aldehído más simple y bueno, pues su acción es atacar el grupo amino de las proteínas, y su forma acuosa es eficaz contra las bacterias, hongos y virus. También
Es conocido por su uso principal para conservar muestras de tejidos y cadáveres, aunque es un buen desinfectante también. Diluido en alcohol isopropílico va a aumentar su eficacia, sin embargo son necesarias 18 horas de exposición para matar esporas. Las limitaciones para su uso se deben a que es muy agresivo para los tejidos, incluso para la piel íntegra. Sus vapores también son tóxicos porque irritan las conjuntivas y las mucosas, y por lo mismo pues no es común su empleo como antiséptico. Gasificado se usa como esterilizante, entonces el formaldehído, como les digo, es bastante bueno, sin embargo tiene estos limitantes que al usarlo pues no son nada agradables para la persona que lo está utilizando. Tenemos también al glutaraldehído. El glutaraldehído, pues sus grupos carbonilo van a actuar sobre el grupo amino de las proteínas. Además, tiene la capacidad de polimerizar el colágeno. El glutaraldehído es un dialdehído saturado con sus grupos carbonilos activos, los cuales reaccionan contra las proteínas en forma semejante como lo hace el formaldehído. Sus soluciones acuosas amortiguadas de pH son intensamente bactericidas, esporicidas y virucidas. Es ligeramente tóxico para la piel, por eso se usa siempre en ambientes muy ventilados. Tiene ventajas sobre el formol debido a que no tiene olor irritante, ni es agresivo para las conjuntivas y mucosas de los operarios, no destruye los pegamentos o empaques ni de los lentes de instrumentos ópticos como lo son broncoscopios, laparoscopios, gastroscopios, etc. Se puede emplear para esterilizar los tubos corrugados de los equipos de anestesia, las mascarillas, tuberías de plástico y materiales de polietileno. Aprovechando la capacidad de polimerizar el colágeno, pues se usa bastante en la preparación de tejidos como en los cuales se van a utilizar bioprótesis, las cuales son verdaderos implantes de tejido colágeno y tienen pues obviamente una importancia en lo que es la cirugía cardíaca. Como medida de seguridad se consideran estériles los materiales hasta después de 10 horas de inmersión en lo que es aldehídos. Su acción se debilita en presencia de líquidos orgánicos. Los elementos esterilizados deben enjuagarse por varios minutos antes de usarlos en el paciente para eliminar todos los residuos presentes en ellos. El glutaraldehído, pues tenemos que tener algunos cuidados personales sobre todo para el personal que lo maneja. La frecuencia con la cual se utiliza el glutaraldehído pues nos obliga a la difusión de los cuidados generales que se deben observar, sobre todo el personal que lo maneja. En el caso de los cuerpos de enfermería, de manera rutinaria deben de tener las siguientes precauciones. Hay que usar la ventilación del local haciendo por lo menos 10 cambios por hora del aire del cuarto, es decir, tenemos que estar en un lugar bien ventilado, guardar las cubas del glutaraldehído bajo una campana extractora de gases, usar solo la cantidad necesaria del glutaraldehído para hacer el procedimiento necesario para desinfectar, evitar el contacto con la piel, usar guantes, mandiles, lavar las manos, enjuagarlas después de manejarlo, usar gafas protectoras y piezas faciales cuando se maneja y cerrar de manera hermética todos los recipientes que contengan soluciones de glutaraldehído. Muy bien, entonces pues esas son algunas de las indicaciones para manejo de este tipo de materiales. Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí está una campana de flujo laminar y obviamente pues aquí están manejando los materiales con el glutaraldehído en un área pues ventilada y con toda la protección adecuada. Muy bien, pues ahora hablaremos del ortofaldehído, o también conocido como Cydex. Este es útil para la esterilización de equipos de endoscopía, tiene eficacia contra las esporas de Bacillus subtilis y micobacterias resistentes al glutaraldehído. En 1999, la FDA liberó al ortofaldehído, conocido también como Cydex. Las ventajas que han sido demostradas en vivo, entre otras, es la mayor eficacia contra las esporas, les digo, de Bacillus subtilis y micobacterias. Para prepararlo y utilizarlo se acostumbra, pues, verter el contenido completo del frasco y de su activador en un recipiente, y la solución
al colocarlo, pues debe de tomar un color verde fosforescente. El Sidex tiene una vida útil más o menos de 14 días una vez que los dos recipientes se mezclan, el activador y el propio líquido. Y después de este tiempo, pues la solución ya no puede utilizarse como un esterilizante o como un desinfectante. A la temperatura ambiente, su acción bactericida contra Mycobacterium en tuberculosis se estima en más o menos 12 minutos. Cuando se esterilizan los instrumentos de endoscopía, pues se emplea glicina para neutralizar el compuesto y así poderlo desechar de manera segura. Es decir, ya cuando no lo vamos a utilizar, pues hay que aplicarle glicina. Y cuando lo utilizamos para esterilizar instrumentos endoscópicos o fibras ópticas, como en el caso que estamos viendo aquí, aquí es la lente del laparoscopio y aquí está pues la fibra óptica. Estos deben de enjuagarse bastante bien ya sea con solución salina o bien con agua estéril para quitar todos los residuos que pudieran quedar de ahí de lo que es el ortoftaldehído o Sidex. Bueno, otros métodos de esterilización por medios químicos son los ácidos. Los ácidos, pues obviamente no tienen uso en cirugía porque son muy agresivos para los tejidos. Es del conocimiento popular que el uso de medios un poco ácidos para la conservación de alimentos por la acción inhibitoria del ion hidrógeno, sobre todo inhibe la multiplicación bacteriana. Algunos ácidos encuentran utilidad como fármacos de uso tópico en soluciones débiles como por ejemplo el ácido bórico, el ácido acético o bien el ácido nalidíxico. Este último se utiliza mucho como un antiséptico urinario y va a actuar sobre todo al ser eliminado por vía urinaria en lo que es el tracto urinario. Ahí es donde va a tener su actuación importante como antiséptico. Sin embargo, pues los ácidos no tienen uso en cirugía porque son pues agresivos para los tejidos en soluciones sobre todo más concentradas y como desinfectantes pues van a deteriorar los materiales. Otro de los elementos que encontramos es el yodo, que es el elemento pues es mortal para las bacterias y virus. Su acción es muy potente en ausencia de materia orgánica. En México, las primeras comunicaciones referentes al uso del yodo en las heridas fueron hechas en el 1869 por el doctor Francisco Bracetti. Sin embargo, ya había habido utilización del propio yodo en Francia en el 1839 y en Estados Unidos durante la Guerra Civil para tratar las heridas en el campo de batalla. Su uso ha persistido hasta la fecha como uno de los mejores antisépticos. El elemento yodo es mortal para bacterias y virus. En grandes diluciones de 1 a 200.000 solo necesita 15 minutos para matar todas las formas vegetativas de las bacterias. Diluido en alcohol es efectivo como antiséptico, sobre todo en la piel, porque el alcohol aumenta su capacidad de penetración. La tintura de yodo es una de las presentaciones más populares, como la vemos aquí en el frasco. Contiene 2% de yodo o 2.4 de yoduro de sodio y 50% de alcohol. No hay duda que es una de las sustancias, pues, es tóxica e induce hipersensibilidad en algunos sujetos, característica que lo hace poco recomendable para su uso continuo por parte del personal en la sala de operaciones. Por estas razones, a disminuir su uso en forma de tintura y solución y generalmente en personas con piel delicada, pues hay que, una vez que se utiliza para desinfección, pues hay que retirarlo perfectamente bien, que no queden residuos porque pueden generar una dermatitis en los pacientes. El más conocido de estos pues es la iodovinilpirrolidona, conocida también como isodine, en sus presentaciones solución y espuma. Este es un polímero soluble en agua, capaz de eliminar bacterias gram positivas y negativas, hongos, levaduras y protozoarios. Estos compuestos conocidos como iodoforos tienen mucha aceptación y se obtienen en forma de preparados patentados para su uso general en antisepsia. La iodopolivinilpirrolidona pues tiene diferentes nombres comerciales, como vemos aquí: isodina solución, espuma, germicin. Es un polímero soluble en agua y fisiológicamente aceptable tanto para humanos como para animales. Es capaz de combinarse con el yodo y de esta manera volverlo soluble.
La iodopovidona es un antiséptico relativamente libre de toxicidad e irritación y en solución jabonosa pues es útil para el lavado de manos y el baño prequirúrgico de los pacientes. La solución tópica está recomendada para la curación de heridas y no debe utilizarse como desinfectante. Además de eliminar bacterias gram positivas y gram negativas, es eficaz, como les decía, para destruir virus, hongos, levaduras y protozoarios. Ahora hablaremos del cloro. El cloro con agua forma el ácido hipocloroso y en medios ácidos o neutros tiene fuertes propiedades antibacterianas. El cloro se va a utilizar para potabilizar el agua y controlar la población bacteriana en depósitos y albercas. Su importancia radica en la aplicación en salud pública, pero tiene uso en cirugía en una forma pues, muy elemental. El elemento cloro tiene acción bactericida y con el agua va a formar el ácido hipocloroso que en medios neutros o ácidos tiene fuertes propiedades antibacterianas. Esta propiedad se va a perder en medios alcalinos. El cloro es un elemento muy activo, pero al combinarse con las sustancias orgánicas pierde parte de sus propiedades antibacterianas. Cuando se usa en la desinfección del agua relativamente pura, se necesita menos concentración que cuando se desea disminuir la flora en el agua contaminada. Otro de los métodos químicos de esterilización pues es el peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada, la cual al contacto con el aire y con los tejidos libera oxígeno gaseoso en efervescencia que desprende coágulos y los tejidos necróticos de las heridas. Este grupo comprende fármacos que difieren en propiedades y características, pero coinciden en que liberan oxígeno. En el caso, por ejemplo, de los agentes oxidantes, por lo general, como producto intermediario activo, pues tenemos al peróxido de hidrógeno. Su acción germicida, pues es breve y débil, tiene poco poder de penetración y su utilidad como antiséptico tópico es dudosa. El peróxido de hidrógeno tiene una aplicación en el método conocido como esterilización de fase de vapor con peróxido de hidrógeno gaseoso en la fase de plasma para procesar instrumental con rapidez y eficacia. Otros peróxidos se han utilizado como antisépticos, pero sobre todo el peróxido de zinc y el peróxido de benzoilo, que han sido de cierta utilidad, los cuales se les ha atribuido alguna actividad antibacteriana al aplicarse en lesiones superficiales. Pero sobre todo aquí, el más utilizado, como les decía, es el peróxido de hidrógeno o conocido como agua oxigenada. Debe de estar contenido en un material que sea de color oscuro porque se inhabilita con los rayos de la luz solar. Por eso vienen recipientes de color, sobre todo color café. Otro de los medios químicos para esterilizar, pues está el permanganato de potasio, que se va a utilizar como astringente y antiséptico suave, va a ayudar a reducir la inflamación. Se presenta en forma de cristales de color púrpura solubles en agua y en diluciones de 1 a 10.000 se va a utilizar como antiséptico suave y como astringente. Por ejemplo, para reducir la inflamación en irrigaciones de la vejiga o de la uretra o bien en heridas con desarrollo de algunos agentes piógenos. Este es agresivo para los tejidos en concentraciones mayores y los cambia a color oscuro. No destruye las esporas ni los hongos y su uso pues se ha ido pues usando cada vez menos con el paso del tiempo. Otras de los métodos de esterilización químicas, pues aquí encontramos las sales de metales pesados. Todos los iones sobre todo metálicos, van a inhibir la vida bacteriana si se aplican en concentraciones suficientes. Por ejemplo, en el caso del mercurio, la plata y el cobre, pues lo van a hacer en concentraciones relativamente bajas. Las sales de mercurio se van a combinar con los grupos sulfidilo libres de las proteínas celulares, tanto de las bacterias como los tejidos del huésped, incluso los leucocitos. Su actividad se reduce en presencia de líquidos orgánicos. Van a ser irritantes y tóxicos. Entre los mercuriales inorgánicos se encuentra el cloruro de mercurio, el óxido amarillo de mercurio, el bicloruro de mercurio y otros compuestos que tienen poco uso porque traspasan la piel y su uso crónico puede causar intoxicación. El nitrato de fenilmercurio, el timerosal y sobre todo el conocido como mertiolate
Son menos irritantes que las sales inorgánicas, pero tienen poca penetración y los tejidos fijan el mercurio de modo que quedan sales disponibles para la destrucción de los gérmenes. Sin embargo, estos agentes actúan contra gram positivos y gram negativos y tienen la particularidad de colorear la zona donde se han aplicado y continúan pues este detalle de que la herida se pinte de color, pues nos mete un poco de ruido con el paciente porque pareciera que está inflamado o que está sangrando aún. Y bueno, pues es un color desagradable. Aunque se han inventado, por ejemplo, el caso del mertiolate, que es el más común conocido, pues se le ha cambiado de color a incoloro para que no genere este problema, pero tiene problemas de retraso en la cicatrización y eso lo ha hecho pues un material ya poco utilizado, sobre todo en cirugía por este tema del retraso en la cicatrización. Por otro lado están las sales de plata. El nitrato de plata en solución al 0.5% es muy activo contra gram positivos y su uso en el manejo de heridas infectadas con actividad polimicrobiana pues es bastante utilizado, sobre todo en pacientes con quemaduras. El nitrato de plata se usa muchísimo. Alguna vez las sales de plata se usaron con éxito y en forma extensa para la prevención sanitaria de lo que fue la oftalmia purulenta blenorrágica del recién nacido y para el tratamiento de otras formas de blenorragia. Este uso ha declinado por la aparición de otros agentes bacteriostáticos y antibióticos y debido a que las soluciones acuosas del arginol se concentraban con el paso del tiempo, el nitrato de plata en solución al 5% es, como les decía, activo contra gram positivos. No tiene gran toxicidad, tiñe de oscuro todo lo que quede en contacto con la sustancia. En la actualidad, la sulfadiazina argéntica tiene acción destacada contra pseudomonas en tratamiento de quemaduras extensas, siempre en combinación con antibióticos o bacteriostáticos. Entonces, esta es una de sus aplicaciones más importantes del nitrato de plata, sobre todo en quemaduras. Luego tenemos las sales de cobre, que el sulfato de cobre diluido se utiliza en el tratamiento de la piodermatitis e infecciones superficiales de la piel causadas por gram positivos. No tiene efecto sobre las esporas, forma parte junto con el sulfato de zinc de un compuesto muy utilizado en dermatología que se conoce como agua de Alibur, que es esta que vemos aquí en la imagen. Ahora hablaremos de los agentes tensioactivos del estarato de sodio y el lauril sulfato. Estos van a alterar la superficie de la membrana celular, modificando la tensión superficial entre la pared celular y el medio que la rodea, desnaturalizando las proteínas. Los compuestos de uso más difundidos son el cloruro de benzalconio. Estos compuestos se van a utilizar de manera profusa como antisépticos y se van a aplicar a la piel, los tejidos y las mucosas y se utilizan también como desinfectantes del material médico y quirúrgico. En el caso del cloruro de benzalconio, pues este altera la superficie de la membrana celular, modifica la tensión superficial entre la pared celular y el medio que la rodea y desnaturaliza las proteínas. El cloruro de benzalconio, pues es el agente más conocido de este grupo. Se va a utilizar en concentraciones de 1 a 1000 en preparación preparatoria de la piel intacta, siempre que no se hayan utilizado jabón. En soluciones acuosas de 1 a 10.000 se utiliza para las mucosas y para el lavado de la uretra en diluciones de 1 a 20.000. Por ejemplo, es muy utilizado por las mujeres para lo que son duchas vaginales en esta presentación. Su eficacia como antiséptico ha sido puesta en duda debido a que los informes acerca de la contaminación de los recipientes y equipos por algunas bacterias, pues fueron que aún así ante la presencia de esta sustancia fueron capaces de multiplicarse en diluciones recomendadas del compuesto. Entonces, por esta razón, su aplicación actual pues está en revisión y prácticamente se dejó de usar el cloruro de benzalconio o está por dejar de usarse. Otro de los
agentes químicos para esterilizar, pues está la clorhexidina, que esta pues también altera la superficie de la membrana celular, modificando la tensión superficial entre la pared celular y el medio que la rodea, desnaturalizando las proteínas. Este es otro compuesto químico de acción que altera las propiedades osmóticas de la pared bacteriana y precipita las proteínas. En concentraciones útiles destruye gram positivos, gram negativos y hongos. E in vitro, pues es efectivo contra el virus encapsulados, incluyendo el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el herpes simple, citomegalovirus e influenza. Aunque su acción es baja contra Mycobacterium tuberculosis, su efecto germicida es rápido y prolongado, tiene acción residual sobre la piel entre 3 y 6 horas, no es tóxico, puede usarse en recién nacidos. Se ha demostrado que un lavado diario con este producto reduce la colonización con estafilococos. Se utiliza en solución alcohólica o en solución acuosa al 0.5 o al 1%, en higiene personal, en lavado preparatorio de manos del cirujano, y es una opción para no usar el hexaclorofeno, sobre todo en el caso de pediátricos. Otros agentes, pues es, sobre todo los tensioactivos, está el triclosan. Y decimos tensioactivos porque pues obviamente alteran la superficie de la membrana celular, modificando la tensión superficial entre la pared celular y el medio que la rodea, desnaturalizando las proteínas. Entonces este es uno más de los agentes que tienen esa función. Es un antiséptico que se ha utilizado por más de 40 años en concentraciones sobre todo jabonosas, por lo general al 1%. Es de un amplio espectro y su efectividad es buena contra gram positivos y gram negativos, excepto contra pseudomonas. Actúa también como agente tensoactivo, como les decía, y tiene muchos inconvenientes, empezando porque se absorbe por la piel y otros daños que culminaron con las recomendaciones de la FDA de retirarlo del mercado. Entonces el triclosan pues ya está prácticamente fuera del mercado. Sin embargo, lo mencionamos para que se tenga sobre todo el antecedente. Algunos otros, como los derivados del furano, en el caso de la nitrofurazona, pues esta es usada en cirugía porque tiene un gran poder bactericida, es sobre todo de aplicación local. Los nitroforanos, como la nitrofurantoína, se recomiendan sobre todo en el tratamiento por vía oral de las infecciones urinarias causadas por enterobacterias. Los microbios no fácilmente se hacen resistentes a estos compuestos. De este grupo de sustancias, pues como les decía, está la nitrofurazona, que se usa en cirugía porque tiene gran poder bactericida. Se aplica de forma local como pomada en algunas heridas, infecciones cutáneas y de oídos. Sobre todo también se utiliza mucho en pacientes quemados. Aplicada con gasas furacinadas, pues también nos sirven como apósitos que nos van a permitir controlar alguna infección. Nosotros los cirujanos preferimos utilizarlas cubriendo, como les decía, con gasas impregnadas de furacin sobre superficies, por ejemplo, heridas cruentas. Estas heridas se empacan, podemos empaquetarlas con gasas, sobre todo en el caso de cavidades infectadas o contaminadas, y también como protección contra infecciones en la periferia de, por ejemplo, en el caso de una colostomía, lo podemos una gasa vaselinada alrededor de la colostomía para que proteja la piel, sobre todo de las lesiones químicas de los líquidos que salen por la colostomía, que obviamente van a generar alteraciones en la piel intacta. Debido a que se presentan reacciones de hipersensibilidad del producto, pues no se emplea de forma sistémica, solamente de manera tópica, local. Bueno, algunos otros medios químicos para esterilizar, pues tenemos aquí los colorantes. Los colorantes son moderadamente bactericidas, no tienen efecto sobre las esporas. Los colorantes como el verde brillante, el violeta cristal, la violeta de genciana y el azul de metileno, entre otros, pues bueno, su empleo en cirugía se restringe sobre todo al dibujo de incisiones o colgajos para fijar puntos de referencia en el diseño de procedimientos plásticos. En medicina veterinaria, los colorantes, en especial en el caso de la violeta de genciana,
Tiene un uso como antiséptico y astringente debido a que se puede identificar con facilidad el sitio en donde se aplicó, porque pues obviamente va a pintar de azul. Tiene también utilidad en el laboratorio de microbiología como colorantes y como agentes semiselectivos en los medios de cultivo. En cirugía, pues su uso pues se ha ido sustituyendo por el uso de colorantes puros incluidos en marcadores que sean pues ahora utilizado como lápiz, como lápices marcadores con puntas de fieltro, los cuales pues, van a estar impregnados de azul de metileno, sobre todo violeta de genciana, y esto pues ya lo podemos obtener pues ya como lápices estériles y sobre todo de manera pueden ser desechados, es decir, compramos el lápiz, lo utilizamos y una vez que ya terminamos la cirugía lo podemos desechar. Anteriormente lo que se hacía era que se colocaba en un recipiente tantito azul de metileno y con el palillo de un hisopo podíamos nosotros utilizarlo como si fuera un lápiz impregnando la punta con azul de metileno y así podíamos hacer algunos trazos en la piel de los pacientes a operar. Entonces, esto pues ha sido sustituido ahora por la presencia de lápices con puntas de fieltro impregnados con estos colorantes. Bueno, ahora hablaremos de algunos gases medicinales. Entre los gases medicinales tenemos el óxido de etileno, el óxido de propileno, el formol y la propiolactona. La diversidad de materiales que se emplean en la cirugía pues hace necesario contar con sistemas de esterilización de gran eficacia, pero sin la necesidad de elevar el autoclave a grandes temperaturas o de exponer los objetos a vapor de agua. A partir de estas bases se ha ideado usar como agentes esterilizadores sustancias químicas en estado gaseoso, las cuales se van a aplicar en cámaras cerradas o autoclaves de gas que en realidad combinan la acción física y química en la destrucción de los microorganismos con el fin de conseguir la esterilidad. Con este propósito, pues se han usado el óxido de etileno, el de propileno, el formol y la propiolactona. Entonces, estos gases pues, nos han permitido pues, esterilizar algunos objetos que no pueden ser sometidos, por ejemplo, el caso de las mallas protésicas utilizadas, por ejemplo, en la reparación de hernias de pared, pues no pueden ser utilizadas o esterilizadas al vapor porque pues van a destruir o modificar la parte del plástico contenidos en ellas. Entonces, aquí es donde se utiliza, por ejemplo, el caso del gas, por ejemplo, el óxido de etileno, pues es muy útil para esterilizar este tipo de materiales que son plásticos y que no pueden ser sometidos a otro tipo de esterilización. Entonces hablamos del óxido de etileno, el cual va a producir alteraciones irreversibles del núcleo citoplasma de todo tipo de microorganismos. El óxido de etileno es un líquido incoloro con un punto de ebullición a 10.7 grados centígrados que al evaporarse pues va a formar un gas de olor dulce. Al contacto con la piel va a formar vesículas. Es inflamable y estando concentrado es explosivo, por lo que en algún tiempo se manejó diluido con gases inertes. Llega a ocasionar, esto si nos exponemos a él, irritación nasal, irritación ocular, náusea, vómito, mareo. Se ha dado a conocer que es un mutágeno y cancerígeno y en la exposición adecuada produce alteraciones irreversibles del núcleo del citoplasma de todos los microorganismos. Esta última característica lo hace un agente esterilizante bastante efectivo, representa un sustituto eficaz en la esterilización de equipos que no resisten al calor del autoclave como en el caso, por ejemplo, del autoclave de vapor, y es anticorrosivo y no daña el instrumental. Entonces, por eso es muy utilizado pues, en el caso de cirugía. Demora varias horas en ser eliminados los equipos en donde se esteriliza. Los factores que influyen en la acción esterilizante del óxido de etileno son sobre todo el tiempo, la temperatura, la humedad, la presión parcial del gas y la naturaleza del material por esterilizar. Cuando una vez que se han esterilizado los materiales con este tipo de gas, lo que tenemos es que dejarlos para que se aireen y obviamente se les quite pues todas las sustancias que puedan quedar como residuos en
en el exterior. Ahora hablaremos del vapor de formaldehído. Este es microbicida en presencia de humedad al 80 al 100% y vaporizándolo a temperaturas de 60 a 80 grados centígrados es un esterilizante eficaz. Anteriormente ya analizamos el formaldehído en su forma líquida como antiséptico y desinfectante. Ahora vamos a revisarlo, su uso en forma de vapor como sistema de esterilización a baja temperatura. El formaldehído en los países europeos es el agente que se emplea a menudo para esterilizar materiales que no son susceptibles de esterilización con el autoclave de vapor de agua, con la ventaja de que los equipos no absorben el formaldehído y no necesitan ser aireados. Se sabe muy bien que la formalina tiene un olor irritante que es de fácil detección en caso de fuga y así se alerta al operador, quien tiene la oportunidad de protegerse contra sus efectos tóxicos. La exposición aguda al formaldehído puede causar edema pulmonar, mientras que la exposición crónica pues, nos va a generar mutaciones y es cancerígena. Por estas características, su manejo pues, está sujeto a varias normas. El formaldehído vaporizado y a temperatura ambiente también ha sido útil en la desinfección de cuartos y habitaciones de pacientes sépticos, debido a que no deteriora las ropas ni el mobiliario. Ahora hablaremos del gas plasma, que es el cuarto estado de la materia, y aplicándole electricidad, las partículas formadas en el plasma hacen que se genere un ambiente incompatible con la vida de las bacterias. En la física moderna, además de los estados condensados de la materia conocidos como sólidos, líquidos y gaseosos, pues se ha generado el estado que toman los electrones libres, a lo que se le deben las propiedades de la conducción de la temperatura y de la conducción eléctrica. Entonces, pues, el gas plasma ha sido denominado el cuarto estado de la materia y la aplicación de la idea vino a revolucionar el concepto de esterilización en cirugía. La materia en estado de plasma existe en forma natural y en este estado se encuentra el Sol y sobre todo el fenómeno electromagnético de la luz solar. El estado del plasma también puede ser producido por el hombre y origina la luz de los neones y de los destellos de las cámaras fotográficas. El gas plasma como agente esterilizante es un gas ionizado o parcialmente ionizado que se produce por la acción de altas temperaturas, electricidad o bien de campos magnéticos. Por lo general se compone de iones electrones y especies neutras. El gas ionizado, que se genera al aplicar una fuerza eléctrica a un gas circulante, se conoce como descarga. Aquí las partículas formadas en el plasma hacen que se genere un ambiente incompatible con la vida bacteriana. Se crean solo cuando se aplica corriente al sistema para extinguirse cuando la energía pues, se retira. Hay algunos compuestos que por su estado físico pueden llegar con más facilidad al estado plasmático. Desde 1992 se usa el peróxido de hidrógeno, el ozono, el ácido peracético como agentes esterilizantes auxiliares. Este procedimiento tiene ventajas de procesar la esterilidad en ciclos de 2 horas con temperaturas de 40 grados centígrados sin toxicidad para los materiales ni para el ambiente. En contraparte, por ahora presenta la desventaja de ser una técnica pues muy costosa y estar pues sobre todo en proceso de evaluación y al alcance pues de algunos, solamente de algunos hospitales y en centros de alta tecnología. Bueno, por último vamos a ver la clasificación de Spalding para lo que son los niveles de desinfección de los equipos médicos. Hace más de 35 años, el doctor Spalding propuso un abordaje racional de la desinfección del ambiente quirúrgico. El sistema de clasificación sugerido por Spalding divide los dispositivos médicos en categorías que establece en función del riesgo de infección relacionado con su uso. Se encuentra este método ampliamente aceptado y es utilizado por la FDA, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, también por los epidemiólogos, microbiólogos y organizaciones médicas diversas que necesitan determinar el grado de desinfección o esterilización necesario para cada dispositivo médico. En la clasificación del Spalding,
existen 3 categorías de dispositivos médicos y su nivel de desinfección deseable pues los va a dividir en 3 categorías, les decía, críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos se van a considerar pues los dispositivos que penetran en el tejido normalmente estéril, en el sistema vascular o a través de cualquiera donde fluye sangre. Estos materiales pues o estos instrumentos deben de ser estériles. Eso significa que deben procederse a la eliminación de toda presencia de microbios. Algunos ejemplos de estos son pues, en el caso del instrumental quirúrgico, algunos dispositivos implantables como prótesis, válvulas o cualquier otro dispositivo que se pueda implantar en el organismo, los catéteres que se introducen a través de los vasos sanguíneos, las bombas de circulación extracorpórea y los equipos de hemodiálisis, etc. Los semicríticos, estos son dispositivos que entran en contacto con mucosas y no suelen penetrar en el tejido estéril. Por ejemplo, este tipo de dispositivos debe exponerse a una desinfección de alto nivel que se define como la destrucción de todos los microorganismos vegetativos, micobacterias, virus pequeños o no lípidos, virus medianos o en lípidos, esporas fúngicas y ciertos tipos de esporas bacterianas. Algunos ejemplos de estos serían, por ejemplo, los endoscopios de fibra óptica flexible, las sondas vaginales y algunos equipos para terapia respiratoria. Entonces, estos semicríticos, pues bueno, los podemos sobre todo encontrar en algunos instrumentos que se utilizan con frecuencia en cirugía. En el caso de los no críticos, que son dispositivos que no suelen estar en el paciente o que entran en contacto solo, sobre todo con la piel intacta, los cuales deben sobre todo limpiarse con bajo nivel de desinfección. Algunos ejemplos pues son los mangos para la toma de presión, los estetoscopios, eh, pues estos son instrumentos que solo entran en contacto con la piel y en realidad presentan relativamente un nivel bajo de riesgo de propagar infecciones, excepto mediante la transmisión de patógenos por las manos del personal de la atención en la salud. Ese tipo de materiales no críticos, pues bastaría solamente el aseo habitual de ellos mismos y su limpieza con algún detergente. Sin embargo, en cirugía es indispensable el uso de procesos de esterilización certificada en las categorías llamadas crítica y semicrítica de Spaulding. En el caso de la higiene y esterilización de los hospitales, pues obviamente las superficies contaminadas en el ambiente general de los hospitales se asocia con la presencia de ciertos patógenos causantes de infecciones nosocomiales. Las superficies contaminadas, pues en el caso de las unidades de medicina crítica y terapia intensiva, pues se van a identificar como reservorios de una gran variedad de patógenos resistentes a los antibióticos que son responsables de la contaminación del ambiente. Y al mismo tiempo, por los equipos que por su complejidad son muy difíciles de mantener limpios. Por ejemplo, en el caso de quirófano, pues es mucho más fácil mantenerlos limpios, pero ya en las áreas de terapia intensiva, pues se complica su limpieza. La combinación de esta dificultad para la limpieza y la contaminación de las superficies con organismos resistentes y el ingreso de pacientes en condiciones críticas con padecimientos múltiples asociados e invadidos por numerosas líneas a través de la piel y cavidades, pues conduce a la propia evolución desfavorable que se conoce pues en la cirugía actual. Entonces, este tipo de pacientes pues son pacientes que pues generan muchas dificultades para su atención y la evolución a veces no es la más adecuada. Con esta idea y como resultado de las observaciones previas, se conduce en este momento pues numerosos estudios prospectivos en los que se pretende encontrar el antiséptico ideal para desinfectar con
eficiencia todas las superficies con riesgo elevado de contaminación o de colonización por gérmenes que se han desarrollado, sobre todo resistencia a los antibióticos. Y así han surgido pues, una serie de compuestos como el surfacine, que es un agente antimicrobiano que actúa sobre la capa bilipídica de los microorganismos y que pues permanece en la superficie de objetos animados e inanimados, no soluble en el agua y actúa sobre los microorganismos de esta manera. Algunos otros compuestos que se utilizan con este fin, pues encontramos los de amonio cuaternario y los fenoles, los cuales también son efectivos para eliminar los organismos mencionados. Bueno, pues ya con esto terminamos nuestro tema de procedimientos antimicrobianos en el ejercicio de la cirugía, que es un tema bastante largo, complejo, pero que bueno, pues hicimos un breve repaso de los elementos más importantes a tener en cuenta en lo que es en la práctica, sobre todo en la práctica quirúrgica de nuestra formación académica. Pues muy bien, gracias por su atención y nos vemos en la próxima.